La memoria del conflicto armado interno ha sido un tema que hemos trabajado muchas veces en la MUL, hace muchos años que estamos debatiendo estos temas, y hace 2 semanas estuve con Edilberto Jiménez y Cecilia Larrabiur hablando sobre la imagen, sobre el ojo de la memoria, se llamó esa mesa, y ahora estamos haciendo una segunda mesa sobre el tema, donde vamos a dialogar con Rocío Silva Santisteban, es escritora, y con José Carlos Agüero, historiador. Luego de un largo debate que hemos tenido antes de empezar el programa, nos pusimos de acuerdo en que así los iba a presentar, aunque ellos no necesitan mayor presentación. Y bienvenidos, en primer lugar. Gracias, un Javier. gusto tenerlos en La Mula, como hemos estado en otras ocasiones. Y quería plantearles el tema de la memoria de nuestro conflicto a partir de lo que estamos viendo en este momento en América Latina, en diferentes países. Protestas siempre han habido, conflictos siempre han habido, pero en las últimas semanas, tanto en Chile como en Ecuador, hemos visto situaciones que quizás algunos pensaban que ya no íbamos a volver a ver, o algunos ingenuos pensaban que no íbamos a volver a ver. Por un lado, un movimiento ciudadano en Chile muy fuerte y una respuesta del gobierno chileno, de la élite política chilena, y también una respuesta represiva que ha llamado mucho la atención a algunos. Y en el caso boliviano, toda esta situación, producto del intento de reelección de Evo Morales, la denuncia de fraude, y luego la emergencia de un movimiento con características anti-indígenas, en contra de lo que ha significado el proceso de Evo Morales, y también con muertos, no solo heridos, sino muertos, ¿no? Y en el caso chileno, además, no solo heridos, sino mujeres violadas o torturas que se han denunciado. Bueno, y en medio de eso, no vamos a decir que el Perú es un oasis, como Piñera dijo de Chile, ya saben cómo acabó. En medio de eso estamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo mirar nuestros procesos y todas estas largas reflexiones que hemos hecho en otros momentos, que hemos discutido, y todos los debates sobre la memoria a la luz de lo que estamos viendo en el continente? Rocío, tienes la palabra. Bueno, es complicado, ¿no? Bueno, primero, gracias por la invitación. Y sí, bueno, el tema de memoria es un tema que finalmente siempre estamos debatiéndolo, ¿no? Persistentemente. Y claro, si lo vemos en un tiempo muy breve, nosotros en este momento estamos como literalmente, bueno, ligeramente tranquilos. Pero hace unos meses estábamos en las calles gritando no a la corrupción, no a la corrupción, que se vayan todos, que cierren el Congreso. Y bueno, eso está también vinculado con el pasado, y con el pasado de los años 90, con el pasado también del conflicto armado, con el pasado del fujimorismo y de la corrupción de Vladimiro Montesinos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que yo me preguntaba en ese trance era, ¿por qué ahora, por ejemplo, que estamos viendo a los dueños del Perú, ¿no? A Dionisio Romero, a los de Leche de Gloria, bueno, a Klimper, que ya hemos visto que le ha llevado en maletitas, digamos, de dinero a los medios de comunicación, ¿no? Para que... Iba y venía la plata por todos lados, no era como Exacto. antes que todos iban al zinc, ¿no? No, entonces el asunto que a mí me parece terrible y que me parece alucinante es cómo es posible que sucediendo todo lo que sucedió, o sea, lo que implicó que Vladimiro Montesinos haya grabado la cantidad, ¿no?, de videos en que vimos inmensidades cantidades de dinero moviéndose, ¿cómo es posible que ahora se haya repetido todo de una manera muy similar con el apellido Fujimori detrás nuestro, ¿no? José Carlos, o sea que no tenemos memoria, porque lo habíamos visto y lo habíamos vivido, ya hablando de este tema de la corrupción, lo que acaba de escribir Rocío, lo habíamos visto, ¿no? En la televisión nacional, lo habíamos visto en todas las declaraciones que hubieron, el informe de la Comisión de la Verdad también recogía parte de esto. ¿Qué pasa? Memoria siempre hay, creo. Pero aquí... ¿O memoria de qué? O sea, hay que aterrizar el tema de memoria porque si no acaba siendo como un sentido común, ¿no? La gente recuerda todo el tiempo diversas cosas. Yo creo que estos asuntos tienen que ver con los recuerdos vinculados con el poder, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿quién recuerda?
Estabas mencionando tú la represión. Digamos. La represión tiene tradiciones, tiene organización, es una institución. ¿De qué vale que tú y yo recordemos, hagamos un informe de lo que sea, de la comisión de X, ¿verdad? Red, Cuando en Chile, claro, ¿no? Sábato en Argentina. Perú, Guatemala, en el mundo entero está lleno de comisiones. Si el que tiene que cambiar su procedimiento y su tradición de vínculo con la comunidad es el Estado y la institución de la Fuerza de Seguridad en particular. Entonces, si nosotros hacemos memoria entre nosotros y vamos a los lugares de memoria a satisfacernos con nuestra buena conciencia, ¿en qué puede afectar eso para que la Fuerza de Seguridad modifiquen sus prácticas? O sea, Ahora, pero supuestamente hubieron procesos internos en las Fuerzas Armadas, en las fuerzas policiales. Hasta se dieron el trabajo de leer el informe. Los militares emitieron un informe alternativo, un informe, ¿no? que era en honor a la verdad, digamos, Sí. ¿no? el ejército, El ejército, perdón. los oficiales. No los suboficiales, no la tropa. Claro, los oficiales y un sector, como el sector como letrado del ejército, y no creo que sea además un asunto que se haya discutido demasiado como institución, sino que es un La trabajo comisión de una histórica, élite. ¿no? La Comisión de Memoria Histórica, con algunos generales que estuvieron más o menos vinculados con el tema. Pero, ¿qué cambios en la institución generó el ejercicio de memoria? Nuestro, porque finalmente el ejercicio de memoria es civil. Y no solamente es civil, sino que además es de un grupo de civil minoritario. Digamos, los tres podríamos ser ejemplos de ese esfuerzo desde hace como 20 años. ¿Cómo haces para que eso no o termine con pacos no disparando balines que sigan personas en Chile? Porque más o menos es lo mismo. Ahora, Bueno. pero eso, digamos, lo que plantea José Carlos es, esto ha sido un asunto de los ilustrados, no hay nada más fascinante para los ilustrados que un libro, ¿no? O que un informe escrito, ¿no? En parte. Ah, en parte bueno. digo, o sea, Digamos, ¿quién hace memoria? claro. ¿De quién es el ejercicio? Rocío, Pero bueno, ahí yo a ver. sí tengo mis, no sé, tengo mis discrepancias en el siguiente sentido, ¿no? Disentir. Sí es cierto, ¿no? O sea, si un informe de 9 tomos, bueno, es ultra letrado para letrados, nadie lo ha leído, lo han leído pocas personas, en fin, Javier Torres probablemente lo ha leído todo. Pero lo que hizo la Comisión de la Verdad dentro de todo fue como abrir algo, porque antes de la Comisión de la Verdad habían propuestas, digamos, incluso artísticas, literarias, cinematográficas, ¿no? No olvidemos La Boca del Lobo, ¿no? Pero no hubo esa explosión que implicó, o sea, la cantidad hoy en día de cuentos, textos, testimonios, el tuyo mismo, el de Lurgio, los productos de Dilberto, o sea, eso como que abrió algo, ¿no? Ahora, claro, eso nos encandila solo a nosotros, bueno, entonces lo que hay que hacer pues es plantear políticas públicas educativas que estén vinculadas con esa propuesta de memoria y que funcionen no solamente en los colegios, sino también en las universidades, ¿no? De hecho, si preguntamos el espacio del lugar de la memoria, yo sé que el lugar de la memoria es visitado por múltiples universidades. Es más, incluso me han contado, o sea, yo llevo a mis alumnos, de hecho, de la Universidad Católica, pero por ejemplo, y a los alumnos de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, pero también me contaron de que llegaban grupos de alumnos del UPC, porque el UPC tiene un curso que es algo de ciudadanía y ética, y que ese curso de ciudadanía y ética les pide que vayan porque los incorpora, ¿no? Ahora, Incorpora pero ese texto. volviendo a la escuela, ¿no? Porque el tema Ah, de la la escuela ha escuela, sido un sí. tema Más complejo, sí. debatido, hubo el debate sobre los contenidos, los congresistas intervinieron y querían redactar los contenidos de los textos, modificar los textos, hubo todo un debate Bueno. sobre el tema. Pero yo tuve acá hace un mes en una entrevista a Mariana Eguren y Carolina Belaunde del Instituto de Estudios Peruanos que me decían, bueno, la escuela peruana primaria se dedica básicamente al primer y segundo grado, a los demás les importa muy poco lo que pase con los siguientes, porque lo que le interesa a los profesores y a los directores es aprobar la evaluación censal y quedar bien. Y todo lo demás es secundario. Es decir, como si fueran las antiguas academias para aprender a dar un examen y punto. O sea, Sí. entonces, todos estos esfuerzos que yo coincido contigo, los han habido. O sea, hemos visto los textos, ¿no? Con José Carlos estuvimos ahí trabajando este tema y debatiéndolo con otros especialistas. Pero, ¿qué es lo que hace que todo esto no termine de salir, vamos a decir, de un espacio, yo coincido en parte con lo que dice José Carlos, de un espacio que es reducido todavía, o sea, que no termine
de penetrar las esferas del Estado, vamos a decir. ¿Cuál es el problema? El problema es voluntad política, pues obviamente, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es, o sea, yo creo que, digamos, por ejemplo, en general los presidentes que hemos tenido les ha importado bastante poco, ¿no? Poquísimo. Incluso no han estado muy interesados, no han estado ni siquiera muy enterados de lo que ha sucedido, ¿no? Ni Ollantumala, menos Alan García, Alejandro Toledo, fue pues ese famoso video que hay de cuando llega a Lucanamarca, ¿no? Que es realmente deplorable, ¿no? O sea, llega 5 minutos y se va al toque. Yo le escuché pedir perdón una vez en el Museo de la Nación, hubo un evento, ¿no? Me acuerdo. Bueno, pidió puede perdón, ser. pero dijo que él no había sido. Claro, ¿no? pero, Entonces, claro, era el jefe pero de bueno, Estado. el Estado peruano pide perdón solamente cuando la Corte Interamericana con sentencia le exige que pida perdón, ¿no? Y ahí van todos los ministros y viceministros a pedir perdón, ¿no? Pero yo creo que no hay, digamos, un interés. Si hubiera un interés mayor, sería, digamos, habrían otras situaciones, ¿no? O sea, el tema del perdón no sería solo algo como tan banal, sino sería algo mucho más profundo y más pensado, ¿no? El tema de la reconciliación no le importa a nadie, ¿no? O sea, eso también es otro problema, ¿no? O sea, porque hablamos de políticas de memoria y ¿qué sucede con las políticas de reconciliación? O sea, para llegar a la reconciliación tenemos que pasar por una Dentro de 100 mínima años. reparación, ¿no? Pero bueno, pero digamos, dentro de 100 años. No, Pero habría que poner la primera piedra en ese momento y nadie tiene la intención de hacerlo, ¿no? Entonces, habría que preguntarse por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, una de las respuestas, creo yo, es porque el fujimorismo ha tenido muchísima importancia política en nuestro país y el fujimorismo tiene en agenda la invisibilización absoluta de lo que es la memoria del conflicto armado. ¿Por qué? Porque les están interesados en la impunidad, están interesados en la impunidad. Inmediatamente uno plantea estos temas y lo segundo que te hacen es decir que eres un terruco. Lo hemos vivido en el periodo 2016-2019. Pero José Carlos, quería recoger este último punto de Rocío, que planteó el tema de la reconciliación, el perdón, que es un tema que también tú has trabajado mucho en tus textos, ¿no? Pero cuando uno ve lo que pasa en España, ¿no? O sea, quiero mirar un poco también, mirando, y tú dices, de pronto Vox emerge, y no digo que sea la causa, pero que trasladen los restos de Franco obviamente ha hecho que esa cosa que estaba de repente ahí, ya mostraba la cara, pero estaba un poquito atrás, de pronto dice, no, vamos a salir en público. Y tú dices, han pasado 80 años casi de la Guerra Civil Española, ¿no? O sea, sí, se han cumplido perfectamente desde el final de la Guerra Civil. ¿Por qué es tan difícil entonces? ¿Es solo voluntad política o hay algo más? Bueno, la voluntad política creo que tiene que ver muchísimo porque se vincula a cómo construimos nuevas relaciones de distribución del poder. O sea, a mí me gusta pensar el tema de memoria siempre vinculándolo con otros asuntos, porque si no es muy discursivo y acaba siendo un ejercicio de buena voluntad, porque finalmente recuerdos hay para todos. Y cada quien va a recordar y no hay un gran mérito en recordar en realidad, porque es prácticamente una función del individuo y casi de los colectivos. Entonces, ¿quién recuerda? ¿Para qué recuerda? Es importante. Por ejemplo, mira, yo creo que parte de la izquierda, por ejemplo, latinoamericana, en su momento, no diría que toda ni con gran profundidad, ha hecho un ejercicio de recuerdo más o menos decente y sabe que no puede pensar, o creo yo, que no puede pensar que política y violencia son como que un continuum. Ah, sí. Por ejemplo. Aunque ahorita alguna gente No en todos. Chile podría En efecto, pensar yo diría que es una discusión interesante, que se ha igual, abierto ahora, que sí, de nuevo. se ha reabierto, pero que por lo menos en el siglo XX llevó a la izquierda en el mundo a considerar que la violencia era parte de los, no solo parte, sino elemento clave para la consecución de los cambios sociales que uno quería conseguir, claro, para el bienestar, digamos, sí, ¿no? ¿Por qué ya no piensa así? Digamos, ¿por qué pensamos que puede haber una izquierda moderna? Sea una hipótesis o sea una realidad exigua. O un deseo. Porque los que sobreviven o los que son herederos de esa izquierda o los que quieren ser el sector progresista de determinado sistema político, recuerdan. O sea, ellos ejercitan
la memoria, en este caso en vínculo con la construcción del poder y el cambio social, y elabora una nueva narrativa, un nuevo discurso, una nueva propuesta ideológica, lo que sea, una nueva identidad, si quieres. No creo que otros actores hayan hecho lo mismo. Cada quien tiene que hacerse cargo de su parte del recuerdo, digamos, de sus tradiciones, de su institucionalidad, de sus hábitos, de la reproducción de sus mecanismos de identidad y de cómo se vincula con lo colectivo. Mencionaban hace un momento lo de los grupos de poder de la élite económica en el país. Siempre hacen lo mismo. Claro, esa es su forma de comportamiento habitual. Claro, ¿no? que Hay es... leer a Quirós No, está, o sea, descrito. lo ves a los Romero, padre e hijo, haciendo lo mismo y sabes que no es inusual. Sabes que además lo que está detrás es una idea muy conservadora de yo decido por ti. Sí. Yo decido qué es lo que le conviene al país, lo voy a hacer aunque esté en contra de la voluntad popular, porque la voluntad popular no vale nada. Y son unos pobres indios los que están votando. Sí. Más importa lo que yo pueda influir dentro del poder real. Quizás el matiz es que ahora tiene que escribir un texto y decirlo abiertamente, ¿no? Es que festejo creo el que texto, ya yo, salvar ¿ah? el país, ¿no? Digamos, ¿no? Frente El al texto es- castrochavismo o al claro. chavismo, el chavismo, ¿no? Como decían. Es excelente ese texto porque es súper honesto, ¿no? Claro. Y ayuda Va para la colección de que Claro. ha publicado Cecilia Bácula recientemente. todo en lo un que siempre congreso. sabemos por inferencia es mucho más chévere cuando lo tienes como confesado, ¿no? Entonces, aquí, ¿quién no ha hecho ejercicio de memoria en relación con los asuntos públicos? No con sus asuntos privados, digamos, sino con asuntos públicos. Bueno, como decía en el documental de Velasco, Graña, ¿no? El otro Graña. La clase alta, ¿no? Muy interesante además la manera en que él se expresaba, ¿no? Claro. Nosotros, la clase alta, no hemos estado a la altura de los tiempos, pero todavía tenemos oportunidad de hacer algunas cosas para evitar no sé qué, las desgracias que se le venían, digamos, ¿no? Pero tenía una conciencia de ser él, la clase alta, y representar a otros y además decirlo, ¿no? La clase alta, algo que después ya no se usó más, pero digamos, por elegancia, me imagino, porque en el fondo creo que pero ahora se representa dicen las una idea. élites. Exacto, ahora representa, está allí. O sea, siguen conformando, creo, un cuerpo de imaginación poderoso que básicamente a nosotros no nos toman en cuenta a la hora de definir los rumbos del destino de nuestro país. Entonces, ellos no hacen memoria. Ellos, por ejemplo, no hacen, Ahora, ni les ¿cómo? interesa. Rocío, ¿cómo se hace que estos grupos hagan memoria? A ver, ¿cómo se responde al reto que plantea No, bueno, José lo Carlos? que sucede- O hay que hacerles una lobotomía a los No, empresarios es peruanos. que estamos olvidando algo A fundamental. ver. La gran diferencia entre Dionisio I y Dionisio II. Ajá, Y es que a ver. Dionisio II se ha presentado ante la fiscalía. Claro. Eso Y es si no inédito. dice lo que tiene que decir, inmediatamente lo pasan de testigo a Acusado. acusado. Exactamente. Entonces, digamos que Entonces, lo ahí que está el haciendo, cambio está en términos de que hay una institución del Estado que empieza a funcionar de otra manera. exactamente, por supuesto. Yo creo que, mira, un asunto fundamental que este año 2019 y el 2018 ha aireado la política nacional es la labor que está haciendo el equipo de Vela en la Fiscalía, ¿no? Tanto José Domingo Pérez como las otras fiscales, mi tocaya, la fiscal del Callao, en fin, o sea, todos esos fiscales que están denunciando a los cuellos blancos del puerto y que están llamando a uno por uno a los dueños del Perú y los están sentando y les están diciendo, señores, hablen, y todos están hablando allá. Esa es la gran diferencia. Porque recordemos que antes, cuando Dionisio Romero admitió todo lo que admitió, fue ante la prensa. O sea, la prensa hacía la labor de la fiscalía en ese entonces. Pero hoy en día la fiscalía está haciendo la labor de la fiscalía. Haber pasado realmente de Blancanélida, ¿no?, a estos fiscales es un cambio increíble. Y ese cambio también, digamos, es percibido por los jóvenes. Hace una semana o 2 semanas vi que estaba José Domingo Pérez en la universidad donde yo enseño y estaba caminando justo hacia mí, yo emocionada. Pero detrás de él, venían una mancha de chicos corriendo y de chicas así como si él fuera un cantante de rock. Y yo dije, eso es lo que necesitamos, obviamente. O sea, necesitamos figuras públicas que verdaderamente nos hagan pensar
que la labor que están haciendo es una labor fundamental y lo que ellos dicen, ¿no? Yo no hago nada excepcional, hago mi chamba. Está haciendo su trabajo. Ahora, esa es una dimensión, que es la dimensión de las élites, de una fiscalía que empieza a funcionar, que lo que quizás fue excepcional cuando el fiscal Guillén acusaba a Fujimori y se logra esa sentencia, en fin. Ahora tú ves que son más, digamos, ¿no? Antes era casi una isla. Pero digamos, hay el otro lado, o sea, hay, no voy a decir el Perú real ni el Perú profundo, pero hay otro lado donde la gente sigue sin encontrar justicia. O sea, los pobres del Perú siguen teniendo serios problemas, quienes fueron víctimas en un determinado momento siguen siendo víctimas, y esa otra dimensión sigue ahí. Bueno, digamos. pero no olvidemos a la fiscal Ibáñez, que hizo una gran labor y ahora está en la Corte Penal Internacional y que, bueno, con sus más, sus menos y sus contras y sus pros y todo lo demás, ella, bueno, sacó adelante el proceso de Cabitos 1 y Cabitos 2, ¿no? O sea, eso realmente fue verdaderamente admirable, ¿no? Entonces, sí, es cierto. Optimista. En el tema de la mira, estudié Derecho en los años 80 y cuando yo estudiaba Derecho en los años 80 y practicaba, el Poder Judicial era una verdadera basura. Entonces, yo he visto el proceso y he visto los cambios y lo que está sucediendo hoy en día es un cambio. Por supuesto que hay resistencias a esos cambios, ¿no? O sea, Pedro Chavarri, ¿no? Es el ejemplo perfecto bueno, la Corte de la Suprema, resistencia. ¿no? Y bueno, y el Tribunal Constitucional con sus pros y sus menos, ¿no? Pero sin embargo, de todas maneras, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, que se podría decir, bueno, pero que este y el otro y no sé qué, y los conciliábulos de abajo, pero de todas maneras no tienen todo comprado. No todo está dicho, o sea, no todo, la suerte no está echada de arranque, ¿no? Entonces, o sea, creer en la justicia y pensar que, digamos, el acceso a la justicia puede ser posible es un gran cambio. Ahora, ¿cómo hacemos para que eso funcione en Huancavelica, no sé, en Ayacucho, en Abancay? Y por otro lado, otro asunto. Acá en algunos distritos de Lima. En San Juan del Lurigancho, claro. En fin, en las cortes también del Cono Norte, ¿no? Pero más allá de eso, porque no todo está centrado en el ámbito, o sea, la justicia no se la podemos dejar solo a los jueces y a los fiscales. La justicia está más allá, ¿no es cierto? La justicia está en el ámbito también de la política. Y en ese sentido, la justicia implica fortalecer las diversas ciudadanías hipervulnerables de mujeres, indígenas y personas que han sido olvidadas por años de años y que, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con el caso de Mati Vilca, ¿no? O sea, es un proceso que ha costado tanto trabajo sacar adelante, se vino abajo después de 2 años, que es el proceso, para los que no saben, de violaciones sexuales durante el conflicto armado, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con eso? ¿Qué sucedería, qué retroceso se daría si se exculpan a todos los perpetradores que dicen que no violaron a esas mujeres, sino que eran sus enamoradas y hubo, digamos, encuentro carnal consentido, ¿no? José Carlos, continuando en la línea de Rocío, o sea, entiendo la mirada de Rocío con perspectiva histórica, hay cosas que han cambiado definitivamente, es como decir que antes y después de la reforma agraria, sí, hay cambios, pero uno sigue viendo que esas resistencias están no solamente en el Estado, en la clase política, en ciertas élites, sino también en la sociedad. En la sociedad peruana también uno ve sectores que pueden votar por el fujimorismo, pueden votar por otros grupos políticos, incluso que pueden votar por la izquierda, digamos, o discursos como puedes tener desde Antauro Humala, digamos, también, ¿no? Que se declara de izquierda más allá de que es un discurso casi fascista, ¿no? Pero ¿cuál es ya en términos de la sociedad peruana, con todas estas complejidades y diversidades que tú siempre señalas, en relación a este tema? O sea, porque una cosa es el Estado que no funciona, las élites que no quieren, pero ya en la sociedad peruana. Voy a contestarte pensando en lo que decía Rocío, en lo que importa que algunas instituciones funcionen, tipo la Administración de Justicia, que es clave. Si lo volvemos a eso un poquito más general, y no solamente pensamos en los procesos penales, creo que, por ejemplo, para hacer memoria se requieren algo así como incentivos. ¿Ya?
Entonces, por decirlo de una manera simpática, algunos miembros de la élite económica están haciendo memoria porque están declarando lo que han hecho en el pasado, están dando testimonio, en estricto sentido de la palabra, motivados por un incentivo concreto que es o salvarse de la prisión o el que sea. Pero hay un marco que favorece que por lo menos estas personas, en este contexto concreto de la administración de justicia, cuenten una parte de la verdad que administran según lo que les convenga, más porque no es la verdad, ¿no? Porque están defendiendo sus una, intereses, digamos. Así es. ¿Qué incentivos tienen otros sectores para que el tema del posconflicto, inclusive más allá del posconflicto, de las violaciones a los derechos humanos, sea como importante para poner en juego dentro de su vida diaria o de sus relaciones sociales, digamos? Yo creo que no hay tantos. Entonces, como no hay un marco que incentive, o más que habilite, que tampoco, pero es diferente, que incentive, que se haga de eso un tema, ¿no? Nadie lo va a hacer. O sea, no, ¿Y eso tiene que ver con que la ley no rige, digamos, ni arriba ni abajo? Es bien complejo. Yo creo que la verdad, básicamente la gente tiene otros asuntos que atender. Okay. La gente tiene que responder a sus problemas cotidianos, pero sí, esos problemas cotidianos también te estás encontrando permanentemente. O sea, hay mucha precariedad, pero también hay una precariedad de conformación de individuos muy aislados. Entonces, la precariedad es económica, entonces tienes otros asuntos que resolver, pero también has perdido todo referente de integración colectiva. Eres un sujeto solo en el mundo que tiene que autogestionarse todo, su fracaso, su éxito, su llanto, pero también su reparación. Entonces, en ese contexto, creo que la población, para decirlo de alguna manera así, o sea, donde me incluyo, se da el permiso, creo que normal, o sea, comprensible, de postergar sus necesidades profundas de reparación o restauración, por ejemplo, tipo perdón o reconciliación, hacia algún futuro que no tiene claro. Porque ahora no ve que haya un marco donde eso le importe a nadie realmente. Entonces, creo que es un poco en ese sentido. O sea, no hay nada que lo incentive a que ponga en juego algo tan íntimo. No. O sea, que además es poner, bueno, como lo hiciste tú, pones tus Pero recuerdos. piensa en las mujeres que han sufrido digamos, violencia sexual, que no son 50 casos, que fácil son miles de casos. No, son 5.900 y tantos o los que las, están inscritos. las mujeres esterilizadas, de Fujimori, o sea, la lista es larguísima, ¿no? Sí. Sí. ¿Para qué pondrías tú en juego toda esa intimidad y ese sufrimiento otra vez si no hay buenos incentivos, digamos, premios a que pongas en juego todo tu capital interno? Y ahí es el Estado. Eso es lo que quiero sí. terminar de tener claro, ¿no? Es como ya la última, se nos ha ido el tiempo, pero ¿es el Estado el que tiene que liderar ese proceso? Sí, por supuesto, es el Estado el que tiene que liderar el proceso. Yo creo que sí. O sea, de hecho, hace 30 años la sociedad civil está realmente sacándole al Estado, sacándole una serie de, digamos, reformas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la mamá de AFACEP, ¿no? Por decirles, como un ejemplo, ¿no? O sea, vienen desde el año 85, ¿no? Planteando su agenda, planteando el tema de museo, el tema de memoria, haciendo cosas, etcétera, etcétera, y muchas veces lo consiguen y otras veces no lo consiguen. Bueno, y siempre son cuestionadas también. O sea, y terruqueadas a cada rato, claro, ¿no? O sea, si las mamitas de ANFACEP, que son estas señoras tan lindas, ¿no? Tan señoras mayores, ¿no? Que una los ve y les dan ganas de apachurrarlas, son terruqueadas, no vamos a ser terruqueados nosotros, pues obviamente, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que también es importante la gestión y la buena voluntad y la voluntad política de, digamos, algunos sectores. O sea, por ejemplo, Marisol Perestello, cuando estuvo de ministra de Justicia, pudo sacar algunos temas. ¿Y por qué? Porque ella estaba empeñada en ese tema. O sea, no tiene que ver con derecha e izquierda, porque Marisol es del PPC, claro, sino que una persona... Son grupos, son individuos. Ese es el problema. Ese es el problema. Se ve el ministro y retrocedemos, o bueno, se avanza un poco. Claro, ese es el problema. O sea, porque, por ejemplo, ¿qué implicaría, digamos, una propuesta política dentro del ámbito de un proyecto político determinado? Por ejemplo, los moraditos,
no sé, la izquierda, en fin, etcétera, etcétera, ¿por qué ellos no plantean una política integral, digamos, de memoria? ¿No? O sea, Porque no están hay leyendo a interés. la gente que está preocupada por otros temas y piensan que no hay que hacerlo. José Carlos, tienes Tal cual. los porque- últimos 30 segundos. Tal cual. Son normales. Están en el ámbito no de la discusión política en el sentido habermasiano, si quieres, ¿ya? Del bien público, sino en el sentido de la competencia electoral. Sí, Y ese sentido es mezquino. Entonces, Claro, el marketing dice, no hables de este tema porque la gente no ¿te acuerdas sabe. en la polémica que hubo, el debate antes de las elecciones de España, donde todos permitieron que el candidato de Vox dijera barbaridades y relativismo histórico y fue bien bruto, ¿no? Y logró lo que logró. Ni siquiera Iglesias le dijo, oye, eso no es cierto, porque habían mentiras directas, ¿no? Decidió no hacerlo. ¿Por qué? Por cálculo político. Está compitiendo en elecciones. Su cálculo, o si quieres, su vínculo con la política no es el que estamos discutiendo acá, que es como que el bien público. Tengo que pensar en mi cliente, en mi elector. Si piensas así, difícilmente vas a arriesgar con algo que no va a generarte réditos a la hora de las votaciones. Claro, eres un producto que Eso- está eso me compitiendo en parece- un mercado. Sí, ¿no? sí. Muy Bueno. bien. Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias, José Carlos. Amigos, amigas, ha sido la segunda mesa mulera sobre la memoria. Vamos la próxima semana a tener una mesa más. Ya les contaremos con quién. Han sido Rocío Silva Santisteban y José Carlos Agüero. Y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos.